Marte está por entrar al signo de Aries, es un signo en el que este planeta tiene mucha fuerza y durante las próximas semanas se va a hacer notar. Pero este no es un video sobre el tránsito en sí, porque si Marte se entiende solo en un tránsito, como un tránsito, se reduce circunstancialmente lo que realmente es a nivel estructural, a nivel simbólico, a nivel arquetípico, a nivel astrológico. Entonces, vamos a aprovechar el impulso de este nuevo ciclo que inicia Marte, el guerrero del sistema solar que vuelve a su casa, a su domicilio diurno, según la tradición, que es el signo de Aries, y vamos a ir desglosando un poco en profundidad cuál es el secreto, el misterio oculto dentro de lo que es la simbología y la activación de Marte. Porque vamos a entrar en tiempos muy marcianos, mucho movimiento. Y acá me interesa ordenar y entender qué es lo que pasa cuando Marte entra en Aries. Es el Marte que inicia, que prende el motor y que le da el impulso a toda la maquinaria zodiacal para lo que se va a empezar a mover a partir de ahora. Por eso, si bien el tránsito este se va a hacer notar, no es un símbolo suelto. Lo tenemos que leer como energía y lo tenemos que leer no como un estado emocional, no como esta cosa de Marte, me enojo, sino como una cuestión que es funcional a la creación. Y desde ese lugar nosotros podemos operar con esta información y con esta influencia de una forma que no sea destructiva. Entonces, si te quedas hasta el final de este video, lo que voy a hacer es darte un misterio, revelarte un misterio. Y además vamos a articular tres niveles que normalmente se explican por separados y de forma incompleta y muy incomprendida. Primero vamos a hablar del ciclo de Marte, sinódico. Vamos a hablar también de Marte en la astrología cabalística. Y vamos a tocar dos figuras muy controversiales con mucho respeto, obviamente, vamos a tocar la figura de Satán y de Samael y qué tienen que ver estos dos arquetipos, estas dos deidades, dioses oscuros dentro de la lógica de Marte. Y acá no vamos a estar hablando desde un lugar de creencias ni religioso, respetamos, pero no lo vamos a abordar desde ese lugar, lo vamos a abordar desde la descripción de una estructura. Entonces, Marte en sí no es necesariamente lo que describe cómo te sentís, no describe lo que haces necesariamente, ¿sí? A veces nos demuestra qué consecuencias tiene eso. Por eso Marte y Saturno, dentro de lo que es el árbol cabalístico, están en el mismo pilar. Entonces, trabajan un poco juntos estos dos planetas, aunque a veces se agarran de los pelos. Entonces, vamos a definir de forma precisa a Marte. Y Marte es la operación que articula cuatro momentos importantes. ¿Sí? El primero es el impulso, es este momento ariano de, bueno, nacer, voluntad, Big Bang, expansión. Después tenemos la confrontación, que es el choque de dos voluntades, el choque de dos fuerzas. Después tenemos la separación. Marte también representa el filo, representa lo que corta, lo que divide, lo que separa y lo que de alguna manera también emancipa. Y después tenemos la consecuencia de todo esto que nos habla ya de un resultado y la consumación de ese impulso. Entonces, primero aparece un impulso, después de ese impulso encuentra límites, ¿no? Vamos desglosando un poco la función psicológica de Marte. Ese límite genera una confrontación, ¿sí? A veces esto, ¿no? De que nos damos la cabeza contra la pared, nos encontramos con un condicionante para nuestro deseo, ese deseo activo, ese deseo que va hacia afuera que representa Marte. Entonces, de la confrontación surge una separación, una división. Acá sí, acá no. ¿Sí? Y de toda separación se produce una consecuencia. Entonces, Marte no es una parte de ese proceso, sino que es el proceso completo. ¿Sí? Así como Venus tiene sus danzas y tiene sus ciclos, Marte hace exactamente lo mismo. Por eso no se puede entender a Marte desde una causalidad aislada, ¿no? Como una cosa de, el que se enoja, la agresividad, la iniciativa, la violencia o simplemente esta cosa de el impulso, el guerrero, porque es un planeta que se entiende y se aplica muy mal, ¿sí?
eso es quedarse solamente en la superficie. Acá no estamos hablando como una Mabel con IA para, ¿no? Estamos hablando de simbolismo, estamos hablando de misterios, estamos hablando de cosas que son realmente muy potentes a nivel simbólico. Entonces, este es un video que está bueno que vos lo guardes y lo tengas y que si necesitas escucharlo varias veces, que lo escuches, que lo integres, porque estos conocimientos son, son un poco densos, pero bueno, tienen que ver un poco con esta cuestión de la densidad y la temperatura propia de Marte, ¿sí? Esto no es para quedarnos en la superficie, ¿sí? Para entender a Marte hay que entender cómo se organiza el proceso en el tiempo, y ahí es donde entra el ciclo de Marte. Astronómicamente, Marte, el planeta rojo, ¿sí? Tarda aproximadamente 686, 87 días por ahí en dar una vuelta al Sol. O sea, en completar su revolución sería, ¿no? Pero ese dato por sí solo no explica cómo se manifiesta su función, ¿sí? Porque el ciclo relevante es el sinódico, es decir, el tiempo que Marte tarda en volver a la misma ubicación en relación con el Sol. Y ese ciclo tarda aproximadamente 780 días, más o menos, ¿sí? Un poco más de 2 años. ¿Esto qué implica? Que la función de Marte no aparece de una forma aleatoria, de repente, hola, soy Marte, vengo a prenderte fuego esta casa astral, ¿no? Ahora que entra en Aries, todo, hoy, esto lo estoy grabando en 2026, todo se prende fuego en ese sector. No, es como que hay que hacer una lectura, como con todos los planetas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es que aparece de manera aleatoria, tipo, hola, llegué, vamos a quemar todo, ¿no? Con el lanzallamas ahí. Se organiza por fases y esto se repite estructuralmente. Por eso te digo que este video, más allá de que ahora esté todo en Aries, también te va a servir para los años posteriores, porque Marte va a entrar en distintos ciclos, va a cerrar, va a abrir ciclos, va a retrogradar, va a volver a ingresar en Aries dentro de 2 años. Entonces, esto no repite eventos, pero sí, de alguna manera, se dan estas activaciones que son casi arquetípicas dentro de lo que es el viaje y el camino de Marte. En este canal ya hablamos del camino y de lo que es el simbolismo de Lucifer y de Venus, ¿no? No con esta cuestión de lo que se dice por ahí, ni de la cuestión religiosa, ¿no? Que se le puso y se le impuso. Entonces, acá lo importante es entender el ciclo, porque cada vez que ese ciclo se activa, aparece una situación donde la acción y la confrontación es necesaria, no es opcional. No es que podemos fingir demencia. Y el ciclo comienza cuando Marte se une al Sol. Y ese momento es el momento en el que Marte, desde nuestra visión, nuestra perspectiva, como seres que vivimos en la Tierra, en la superficie de la Tierra, Marte queda invisible. No hay una manifestación externa de la energía de Marte. Entonces todo empieza a ser ebullición. Y de alguna manera, al entrar en ese estado, el Sol absorbe la influencia de Marte. Entonces esa voluntad, ese enojo, esa agresividad y esa necesidad de autoafirmación desde la separación y la división del yo, de esto sí, esto no, es la función que cumple Marte. Entonces, eso se incrementa mucho más. Eso también infla el ego. El ego no necesariamente es malo, el ego hay que aprender a regularlo. Cuando una persona tiene el ego desregulado, esto ya lo dije en otros videos, pero lo recalco acá, cuando una persona tiene el ego desregulado, tiene que trabajar con el Sol y con Marte. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un ego que me siente un trapo de piso podrido, tengo que activar ese chi, tengo que activar el plexo solar, tengo que activar lo que es la autoafirmación y la cuestión de la emancipación energética y la capacidad de defensa y de respuesta. Eso lo que va a hacer es fortalecerme para que no me entren las balas de lo que pasa en el exterior. Entonces, de esa forma, me pueden hacer bullying, me pueden criticar, me pueden funar, pero yo voy a estar en mi eje. Ahora, si me entran todas las balas, voy a ser una persona insegura, con vergüenza, que no se anima a nada y que vive desde el miedo. Ahora vamos a tocar el tema del miedo. Por otro lado, si yo estoy desregulado a nivel del ego, pero exaltado, o sea, del otro extremo, voy a ser una persona narcisista, orgullosa, prepotente, que no le entran las balas, que no escucha a nadie y que obviamente se va a quedar sola o va a manipular a la gente. Y va a hacer lo que se le cante
pero con consecuencias. Ahí es donde aparece esta cuestión marciana también, ¿no? Por algo Marte es uno de los planetas maléficos también según la tradición. Entonces, cuando Marte está invisible, es decir, que empieza el ciclo, no hay una manifestación externa, pero sí estas cuestiones de regulaciones del ego, ¿sí? De desregulaciones del ego, son más evidentes. El impulso está. Es un impulso que no tiene forma, que todavía por ahí no tiene dirección. ¿Sí? Todavía no hay una acción definida. Pero después Marte se separa del Sol y se vuelve como más difusa la energía, pero ya se vuelve más visible también, ¿no? Y ahí empieza su fase creciente. Y ahí nosotros tenemos que entender una cosa. Marte es el primer planeta externo, ¿sí? O sea, está el Sol, Mercurio, Venus, que son los planetas internos. Después viene la Tierra, la Luna, que es el satélite de este planeta. Y después viene Marte. O sea, es el primero que está por fuera. De alguna manera también marca ese límite de, bueno, yo afuera, yo hago la mía. ¿Se entiende? Un poco esa es la lógica también a nivel simbólico, desde lo astronómico también, ¿no? Y ahí es donde viene la función de despliegue, ¿no? Porque ahí es donde entra la fase creciente. Marte se aleja del Sol desde nuestra perspectiva y ahí es donde ya se empieza a definir, se empieza a actuar, se empieza a decidir, se empieza a ejecutar acorde a ese movimiento que empezó a hacer ebullición adentro, ¿sí? Esa alquimia que se da. Entonces, la acción se prueba en la realidad, con acciones, con movimientos, y ese movimiento continúa hasta la oposición. Y ese es un punto muy interesante del ciclo de Marte, porque la oposición de Marte se da cuando Marte está en el punto más cercano a la Tierra. Entonces lo vemos enorme, brilla un montón, ¿sí? Compite hasta con Venus y con Sirio, podríamos decir, en el brillo cuando Marte está retrógrado cerca, ¿sí? Y en ese momento queda exactamente la Tierra entre el Sol y Marte. ¿Sí? A veces se da con Marte retrógrado, a veces no, pero en general, como Marte está 2 meses aproximadamente retrogradando, eh, llega un punto en el que hace la oposición al Sol. Entonces, esto hace que Marte sea completamente visible, sobre todo cuando sale el Sol y cuando se pone, ¿sí? Es como que está presente toda la noche. Antiguamente se decía que era el guerrero que montaba guardia en la noche y por eso también, a nivel de lo que es el concepto de sectas, Marte es un planeta nocturno. Entonces, es el punto de máxima exposición del cielo y es la acción que ya se desplegó, que ya se manifestó, que ya generó efectos y que ya de alguna manera desafía a esa autoridad solar también, ¿no? Y en ese punto ocurre algo central, porque el movimiento se invierte y Marte estaciona e inicia su retrogradación. Y en esa retrogradación, que dura aproximadamente 2 meses, entre 60 y 80 días, puede ser un poquito más, ocurre esto que les digo, el momento de mayor visibilidad. Y no es un detalle menor. ¿Sí? Esto es la clave del ciclo. Marte no retrograda cuando el impulso todavía no se expresó. Retrograda de alguna manera cuando la acción ya se está consumando. ¿Sí? Y es un momento que no interrumpe el proceso, pero sí es como que marca el momento bisagra. Y la acción ya se generó, ya hay consecuencias, ya está todo como medio en una, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece esta cuestión de la confrontación, las consecuencias de los actos o de la no acción también, ¿sí? Y es un momento de avance, pero a veces es un avance que viene porque te dan una patada en el traste, básicamente. Y es un momento de verificación profunda también, ¿no? De las motivaciones, de los miedos, de las frustraciones. Muchas veces aparecen síntomas. Marte es una energía muy física, ¿sí? Y ahí es donde aparece esa fase que no es un problema, sino que es un indicador de un límite, esto, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la acción llegó hasta donde podía llegar sin transformarse, sin cambiar el método, sin cambiar la dirección, sin cambiar el combustible de ese motor que se movió hasta ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa energía no es que desaparece, cambia de dirección y entra como en una especie de revisión para poder hacer cambios. Entonces, deja de proyectarse hacia afuera, como empezó en la primera fase, y empieza a operar sobre estructuras que cuestionan esa acción, que cuestionan esa voluntad. Entonces ahí se nota lo que hiciste, cómo lo hiciste, desde dónde lo hiciste, cuáles fueron las consecuencias de todo eso que hiciste. ¿Sí? Y no es
que se trata de una cosa de introspección emocional y qué sé yo, sino es una cuestión del ajuste estructural y de algo que se tiene que rever y revisar a nivel de la motivación y la ejecución y del libre albedrío, sobre todo. Y este punto del ciclo puede entenderse como una iniciación. No necesariamente en un sentido místico de que me inician porque baja el ángel del cosmos y me da el santo grial. No, no va por ahí. Sino que es un cambio, de alguna manera, en la posición de uno mismo y de la conciencia frente a la propia acción y frente a la consecuencia de la acción o la no acción. En ese momento la acción se despliega y a partir de ahí se evalúa. ¿Sí? Y este esquema no es exclusivo de la astrología, tiene una correspondencia directa con otras tradiciones. Y ahora vamos a hablar de Cábala. Y para eso voy a sacar mi dibujito que hice acá, por ejemplo. ¿Sí? Que tenemos el árbol sefirótico. Tengo uno más grande, pero bueno, ahora no lo tengo acá. Lo vamos a volver a tener en algún momento. Va a estar en otras, en otras clases o cosas así que quiero compartir con ustedes. Entonces, acá tenemos la cuestión cabalística, ¿no? Y encontramos que hay distintas emanaciones divinas que tienen correspondencias planetarias. Y encontramos que Geburah, ¿sí? Es la cefira que está en este lugar, ¿sí? Está roja, se la suele representar con el color rojo, que no habla de una cualidad moral necesariamente, no necesariamente tiene que ver con un castigo y no necesariamente tiene que ver con la maldad, aunque muchos cabalistas hablan que de alguna manera el desequilibrio de esta emanación divina, de este nombre o aspecto de la divinidad de Dios, ponele, eh, es el origen de la maldad. Que es donde entramos con toda esta cuestión de Samael y bla, 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 ¿no? Entonces, es una función y es un principio que introduce lo que es el límite, ¿sí? Acá tenemos la esfera de Saturno, Geburah y Mercurio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto lo que hace es delimitar, separar, ¿sí? Y la contraparte de Geburah es Yesed, que está de este lado, que representa la expansión, es la cefirá de Júpiter. Entonces, una representa la compasión, la expansión, la compasión, pero la otra representa el límite, representa la voluntad, representa la justicia también de alguna manera. Y esto marca un balance, porque si hay una expansión desmedida, eso genera exceso y genera que todo se desvirtúe. Pero si hay demasiada restricción y demasiada dureza y crudeza y rigor, las cosas se vuelven muy áridas y se pueden volver bastante peligrosas y ahí es donde nace el mal. Entonces, la existencia misma requiere de esta separación. Para que algo exista tiene que diferenciarse, tiene que separarse de otra cosa. Tu carta natal se levanta con el momento de tu primer aliento, por eso es importante la hora en la que naces. Y por eso la casa 1 está asociada al signo de Aries y asociada al planeta Marte. ¿Por qué? Porque es el momento en el que vos te cortan el cordón umbilical, vivís tu individualidad, porque ya no dependés de tu mamá para existir en esta tierra. Empieza tu lucha por la supervivencia, empieza a funcionar ese motor, ese horno de hierro que es tu cuerpo físico. ¿Se entiende? Por eso Marte es tan importante en la fisicalidad, en la terrenalidad. ¿Sí? Entonces, para que algo exista tiene que diferenciarse. Tiene que separarse de otra cosa, porque si no seríamos una masa amorfa de carne, sin identidad, todos pensamos lo mismo y tenemos una mentalidad de colmena. ¿Se entiende? Entonces, el universo no podría manifestarse sin una fuerza que divida. Y la vida empieza con una división, como las células. ¿Se entiende? Ahora, esa misma fuerza, como les decía, cuando se desbalancea, genera que deje de haber integración. Produce otra cosa. Y ahí se vuelve el aislamiento. Entonces, ahí es donde aparece lo que en Kabbalah se define como el mal. Pero no como una categoría moral de lo que es malo o bueno, no, sino como un exceso de separación que bloquea la conexión con la luz, con la fuente, y obviamente eso engrandece el ego y genera un montón de males en la tierra y en uno mismo, obviamente, ¿no? Y ahí es donde uno se desvincula, y ahí es donde uno pierde
relación con el sistema, con el universo del que forma parte. Y ahí es donde toda esa grandeza de alguna manera también se corrompe, ¿no? Y la misma fuerza que permite la existencia individual es la que, cuando se distorsiona, genera la desconexión y la corrupción. Y este principio también se expresa a través de ciertas figuras, como por ejemplo la de Satán, ¿no? Que no es un enemigo, no es un rebelde, ya hablamos de Lucy, sino que más bien es un rol, ¿sí? Entonces, la palabra Hasatán significa adversario, es el acusador. Y en algunos libros, ¿sí? Satán, en algunos textos, ¿no? Se dice que Satán no es que actúa contra Dios y que dice, oh, no, voy a abrir mi propio paraíso de juegos de azar y mujerzuelas. No, no es por ahí. Pero sí lo que hace es que actúa dentro del orden, ¿sí? Actúa dentro de un orden. Y su función es probar, es verificar, es exponer. No introduce el error, lo pone en evidencia para que vos veas si pisás el palito o no. No es que te destruye. Te confronta y te revela incoherencias y te revela justamente esas divisiones entre partes tuyas, ¿no? Porque justamente acá hay como una cuestión de dualidad también, porque uno para existir tiene que tener una identidad separada del todo. Ok, buenísimo. Esa separación sí o sí requiere de un ego. Si ese ego está inflado y te crees que sos Dios, está no mal, pero sí es como que te hace mal y le hace mal al entorno. Y si vos ese ego lo tenés desinflado, pisoteado y herido, también está desvirtuado y eso genera separación, genera aislamiento. Por un lado confronta, por un lado pisotea, ¿sí? Y domina, y por el otro lado se apaga y se aísla. Ambas generan división, ambas generan distorsión. Ambas revelan incoherencias y eso es lo que representa Satán. No es algo malo en sí, no es el diablito rojo con cuernos que te espera en el infierno para pincharte y quemarte por toda la eternidad. ¿Se entiende? En términos humanos, esto aparece, ¿no? En situaciones en las que la acción o el deseo entra en contradicción con la propia identidad. ¿A quién no le pasó, no? Por ejemplo, no es un ataque externo o una confrontación estructural o con una figura de autoridad o de poder o el tener que saber cómo dividirte y fragmentarte. De alguna manera el sistema y la sociedad te obliga a dividirte y a fragmentarte para poder encajar y pertenecer. Y en eso es donde aparece esa división, esa fragmentación. Y sobre todo con Marte, lo que pasa es que la furia, la ira, no está bien constituida ni aceptada ni encuadrada dentro del orden social. Entonces es algo que se tiende a guardar, que se tiende a acumular y por eso después se generan enfermedades, se generan traumas, se generan explosiones de rabia, de ira, ansiedad. Tenemos una pandemia de ansiedad en los tiempos modernos y tiene que ver con la mala gestión de la influencia de Marte. Y con esto del miedo también. Entonces, la otra figura arquetípica que aparece es la figura de Samael, que representa un nivel distinto de la misma lógica, podríamos decir. Que ya acá no es la prueba en sí, sino que es la consecuencia, es la ejecución del límite. Entonces, por un lado, Satán es el que expone, es el que acusa, ¿no? Cuando el alma va al juicio, qué sé yo, Satán es el que dice, bueno, usted ha hecho todo esto. No, pero yo soy buena, bueno, pero hacete cargo, amor. Un poco eso es lo que hace, ¿sí? Y Samael de alguna manera lo que hace es cortar. Ahí no hay una negociación, no está esa insistencia del acusar ni del tentar. Es el punto en donde algunas cosas ya se desintegran y ahí se muestran estos resultados. A nivel alquímico y a nivel del proceso psicológico de Marte estoy hablando, ¿no? Porque Samael también tiene como toda una connotación dentro de lo que es la demonología, ¿no? El judaísmo y un montón de cuestiones bueno, la goetia, bueno, cosas que acá no vamos a tocar, por lo menos no en profundidad, porque si no nos abrimos un tópico que no terminamos más. ¿Se entiende? O sea, es eterno, pero de alguna manera las figuras necesariamente no son entidades externas, son formas de describir operaciones y son arquetipos que uno encarna, ¿sí?
que uno encarna. Entonces, cuando uno entra en la división, ahí es donde viene Satán. ¿Se entiende? Cuando uno entra en la cuestión de la anarquía espiritual, por así decirlo, ahí entra en Samael. Y ahí es donde se genera toda esta cuestión de la distorsión y del caos. Que no necesariamente es malo, no tiene que ver con el mal. El mal viene de la desconexión de uno mismo, con la fuente, con la divinidad, con las emociones y con el otro, con la empatía. Entonces, acá es donde viene la prueba, la confrontación y la ejecución que cumple la función de Marte. Y todo esto está contenido en Marte. Y todo eso está contenido en tu Marte, en tu carta natal y en tu relación con este planeta. Por eso Marte no puede reducirse solamente a, bueno, el impulso, la creatividad, tu guerrero interno, lo que vos vas a conquistar y lo que vas a ganar en esta vida y no sé qué. Hay una cuestión muy profunda acá. Marte es el principio que inicia, que enfrenta, que separa, que sostiene la consecuencia de esa separación, ¿sí? Que te confronta. Pero también esto se expresa a nivel de lo que son las dignidades de Marte. ¿Sí? Marte en Aries representa un impulso más directo, ¿sí? Representa el nacimiento. Una acción, un inicio, algo que explota y que sale. No tiene por ahí una dirección clara, es el impulso ciego, pero es vitalidad pura. Por otro lado, ¿sí? Fíjense que son signos muy aguerridos también los que están ligados a Marte, justamente. El otro domicilio de Marte, esto lo hago como así abuelo de pájaro, pero el otro domicilio de Marte es Escorpio, que acá ya estamos hablando de un Marte más profundo, que tiene que ver con el control, con la estrategia, la acción esta que no desaparece, pero de alguna manera uno la internaliza y que se vuelve mucho más compleja, mucho más calculada. Y por último tenemos un Marte en Capricornio, que es donde Marte tradicionalmente se dice que alcanza el signo de exaltación y acá hay un impulso que se estructura, una acción que de alguna manera se sostiene en el tiempo y que se dirige hacia un resultado. Entonces, la acción no deja de tener una reacción y no deja de tener una forma de ejecución, ¿no? Y todo tiene su función, todo tiene su orden también. Y son tres significadores distintos también. Entonces, cada uno de estos signos representa una de estas cualidades de Marte. ¿Sí? El guerrero que nace, fuego, el agua de Escorpio, que es la regeneración de las heridas, la purificación de la sangre también, ¿no? Y Capricornio, que ya es la estructura a nivel jerárquico y el orden también. Y la disciplina que tiene que tener. Entonces, acá vemos también cómo todo esto tiene que ver con la conquista de uno mismo. O sea, Marte no es como me peleo con el vecino, como me peleo con el del tráfico, con el no sé quién. O en redes, ¿no? Que mucha gente canaliza el Marte por redes. Marte representa los demonios que uno tiene adentro y cómo tiene que luchar contra ellos y qué armas tiene uno para vencerlos. Entonces, esto suma otro elemento, porque además Marte, a nivel astronómico, tiene dos lunas. Dos. Una es Phobos y otra es Deimos. En la mitología, Phobos y Deimos eran sus hijos que tuvo con Afrodita, si no me equivoco. Y estos dos hijos eran el miedo y el terror. Y cabalgaban con él en la batalla para justamente activar el miedo y el terror en el campo de batalla. Entonces los soldados, la gente, todos entraban en miedo, entonces hacían boludeces o se les bloqueaba la empatía, el juicio, el libre albedrío, todo y actuaban por miedo, porque el miedo activa y el terror lo que hacía era paralizar. Los dejaba ahí estuneados. Entonces, ambos son parte del mismo sistema, porque activan el mecanismo de supervivencia. Y Marte es un planeta que está ligado al chakra base. Entonces, cuando Marte está activo, se activa el miedo, se activa la supervivencia, se activa el instinto. Si uno no puede dominar eso, hay separación. Y cuando hay separación, uno es presa fácil del mal y de tomar decisiones
que por ahí no están copadas. No porque sean malas a nivel moral, sino porque eso genera un desbalance y un desequilibrio en vos, en los otros y en el cosmos. Y eso tiene consecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vivimos en un sistema que obviamente te obligan a separarte de vos mismo, de todo, te comparan, te enseñan a competir en vez de cooperar. Y además de eso, vivimos en un estado de ansiedad constante. ¿Por qué? Porque esta violencia y este enojo y la rabia no se puede expresar de forma abierta. Entonces así es como terminan ocurriendo muchas desgracias o muchas veces terminamos, no sé, enfermándonos o teniendo accidentes porque estamos en cualquiera, esas cosas. Entonces, todo esto, más el asedio de información, de malas noticias, de que la guerra, de que esto, de que el otro, genera que uno esté en estado de alerta, de hipervigilancia, de que ese Marte interno nunca descanse. Y ahí es donde viene la ansiedad, donde viene todo esto que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno bloquea las funciones más elevadas, ahí es donde surge la separación y ahí es donde uno cae. Entonces, el sistema de supervivencia es clave, pero la acción nunca es completamente libre, porque está atravesada por esta tensión. Y actuar a pesar del miedo es la clave, sobre todo en estos tiempos de fuego y de aire. Por eso estoy haciendo este video ahora. No lo iba a hacer porque me parecía que era como recontra complejo y qué sé yo, pero bueno, acá está. Entonces, la idea es no quedar inmovilizado y no hacer estupideces por actuar desde el miedo. No quedarte ni paralizado ni tampoco actuar como un animal herido ni atropellar a todo el mundo porque estás con miedo. Es tener libre albedrío y tener conciencia de lo que está pasando y poder actuar sobre eso. Conquistar tu propio demonio, conquistar tu propio miedo. No competir con el vecino, no competir con el de afuera, no mirar que el jardín del vecino es más verde que el tuyo. ¿Me entendés? Eso es muy berreta. Es muy berreta. Y en términos alquímicos, Marte se asocia al hierro, a la sangre, al fuego. Y esto no es decorativo. No es decorativo. Es cómo funciona la cualidad de Marte como agente en la materia. Como corte, como esto, ¿no? El hierro corta. Es un metal que siempre se usó para forjar espadas, para forjar herramientas, cosas pesadas que necesitan durar y que necesitan estar en estados que ponen a prueba la resistencia del material. Y además, el hierro es parte de la sangre y la sangre transporta vida y oxígeno y el fuego transforma. Marte es la capacidad de transformar a través del conflicto y el conflicto es necesario. Nacer duele, nacer es un proceso que es traumático, aunque nosotros no nos acordemos. Es un proceso doloroso, es un proceso traumático que involucra sangre. Uno no nace, ay, salí de un repollo, nací, viste, como Venus de la espuma del mar de Chipre. No, mi amor, o sea, nacés sin ropa, ¿entendés? Todo mojado, con sangre, un bajón. Es hasta peligroso, te diría, tanto para la madre como para el crío. Entonces, hay algo acá que también se romantiza, se olvida, se evade, se esconde, que tiene que ver con esta cuestión de la llegada a la vida, que está muy ligada a la energía de Marte, de cortar el cordón, de esa emancipación. ¿Se entiende? Entonces, todo esto requiere una dirección y Marte de alguna manera te ayuda. El tema es que si no hay dirección, el impulso se vuelve destructivo y ahí es donde se viene esta cuestión de la distorsión. Y si no hay una confrontación, el impulso se disuelve. Entonces es necesaria una tensión. Y bueno, y si no hay una consecuencia, todos hacemos lo que se nos canta el traste y todo es un quilombo. Entonces la acción nos integra. Por eso Marte y Saturno están ahí todo el tiempo como diciendo, bueno, a ver, negociemos y a veces se las dan, ¿no? Entonces, esto es un ciclo que se repite y no tiene que ver con un castigo, ni con que uno es bueno ni el otro es malo, ¿sí? Sino que esto es para que cada retorno traiga algo nuevo y traiga una misma apertura y un nuevo nacimiento.
Entonces, cada vez que vos tengas un retorno de Marte, no importa en el signo en el que esté, estás un poco estructurando y cambiando tu armadura, tu armamento, tu forma de abrirte ante el mundo. Vas a tener que seguramente enfrentar algún miedo y lo vas a tener que vencer. Entonces es la posibilidad de actuar de otra manera, desde otra perspectiva. No necesariamente es un indicador de cosas que vienen de afuera, muchas veces son estados internos, a veces son consecuencias. Entonces hay algo que se sostiene o que se corta acá, con todo esto de Marte que te estoy diciendo, ¿no? Entonces eh, hay algo que no tiene que ver con un juicio moral en este punto. Entonces, esto básicamente depende de lo que hiciste, depende de un montón de movimientos y depende de cómo vos gestionás el miedo, a pesar de estos dragones y estos monstruos que se te presentan, porque Marte puede traerte estos deimos y estos fobos, estos dragones, estos monstruos, esta rabia, este enojo, esto que te da miedo, que te hace chiquitito, chiquitito, que decís, ay, pero también es el guerrero, también es ese luchador que vence a esos dragones, que tiene lo que hay que tener para meterse en la cueva donde está el dragón y enfrentar a la sombra y hacer la alquimia necesaria. ¿Se entiende? Marte también da el coraje, Marte también da el valor. Entonces ahí es donde surge también toda esta transformación. Todo esto es muy profundo y lo estoy compartiendo de una forma que sea como livianito, de alguna manera. Si llegaste hasta esta instancia del video, comentame un fueguito, me puedes comentar espaditas, me puedes comentar daguitas, flechas. Elige tu arma para dar esta batalla en esta vida. Y también puedes comentarme dragoncitos, y puedes comentarme demonios, diablitos, todas esas cositas nos sirven como simbología para saber que vos estás ahí del otro lado y que podés prestar atención más de 5 minutos, porque la verdad es que en estos tiempos que corren, el tener foco y el poder elegir qué contenido y a quién escuchamos es un acto de soberanía y de rebeldía, porque nos están atrofiando el cerebro, la verdad, con tanta cosa, con tanto estímulo y con tanto ruido mental, con tanta saturación de información. Así que valoro que vos estés ahí, valoro y honro que tengas esta capacidad de atención, así que déjame reconocerte a través de esos emojis. Y también comentame desde dónde estás escuchando y sintonizando esta información hermosa que estoy compartiendo con vos, que sé que es algo profundo, sé que es algo un poco denso, y sobre todo en estas fechas, pero bueno, saben cómo soy. Elegí esta fecha por algo para hablar de esto. Entonces, hay algo que no se suele decir cuando hablamos de Marte. Y que el problema no es el conflicto, el problema es evitar el conflicto. Porque cuando vos evitas el conflicto, evitas, evitas la tensión, pero no evitas la consecuencia. La postergás y eso después vuelve, muchas veces vuelve peor o a veces implosiona. Y esto no es, ay, el castigo, no, es un poco la estructura de la vida, de cómo funciona esta cuestión de Geburá, esta cuestión de la Kabbalah y esta cuestión de cómo esa información baja de esa céfira hacia el reino, hacia la realidad, hacia el plano 3D, hacia tu situación, hacia la ejecución de tu acción también. Y ahí es donde entra el libre albedrío y la voluntad de que vos podés ir para un lado o para el otro, con conciencia, alineado con algo, ¿sí? O para el otro lado, ya tú sabes. Entonces, que no es que hay un mal en el sentido moral, ya sé que lo repetí muchas veces, pero hay una separación mal ubicada, mal encuadrada. Hay decisiones que no son tomadas, que son postergadas. Hay acciones que no se sostienen, o hay acciones que son llevadas a cabo sabiendo que eso va a lastimar y que eso va a doler. Y eso genera mal karma, eso genera violencia y eso genera que se genere esta cuestión de la repetición y también de los ciclos y bucles kármicos, que eso les voy a hablar en otro momento. Entonces, esto del ciclo sinódico no lo digo para, ay, miren qué nerd, cómo sabe, no. Te lo estoy diciendo porque es una cuestión para que vos lo tengas en cuenta, porque los planetas
tienen un tiempo, es matemática, gente. Y cuando vuelve, es porque hay algo que... a ver, volver va a volver siempre. El tema es con qué conciencia te encuentra. Si vos vas a encarnar al demonio, o vas a temerle al demonio que vas a proyectar en el afuera y que vas a buscar combatir o evitar, o vas a resolverlo desde un lugar más heroico, ¿no? Porque eso también es Marte. Entonces, esto hasta que no se ordena, esta estructura se repite. Y cada vez con más presión, y cada vez con más miedo, y cada vez con menos margen. Entonces ahí es donde hay que saber jugarla. Y eso pasa muchas veces, hasta que uno lo vive y dice, bueno, ¿es el destino? No, no es el destino. Es como una insistencia estructural. ¿Se entiende? Es algo mucho más profundo. Es algo muchísimo más profundo. Y la energía de Marte no se integra mirando para otro lado, porque si vos mirás para otro lado, esa agresividad no desaparece. Las consecuencias de las acciones o las no acciones, o de no enfrentar ese desafío, no desaparecen. Entonces, eso es lo importante. Vos tenés un gran poder. Si no lo usás, eso te confronta, eso te divide y eso te corrompe. ¿Se entiende? Entonces, Marte es uno de esos planetas que en la carta nos muestran los desafíos. Y sí, nos muestra algunas cosas un poco darks de nuestra vida. Pero hay que tener coherencia y responsabilidad. Y sí, de alguna manera, lo que hace es marcarnos un poco el orden de las cosas, las prioridades de las cosas. ¿Sí? Entonces, si este enfoque te resuena, y si te interesa trabajar con la astrología desde un lugar más estructural, más simbólico, más profundo, acá hay cosas que no puedo contar, pero que en mi formación de astrología kármica bien profunda, sí, está esa información. Ahí te enseño cómo leer estos ciclos, cómo identificar estos patrones que se repiten y cómo entender tu carta, no como algo descriptivo y separado del todo, sino como una herramienta unida a estos ciclos, pero para poder tomar decisiones. Y no es simbolismo vacío, no. Es algo concreto que yo lo probé con años de estudio, de aplicarlo en sesiones y de mezclar muchas disciplinas que me dan como resultado este método. Así que tenés la información en la descripción. Así que si te interesa, ya sabes. Entonces, pasando en limpio, Marte no es una función solamente y no es solamente un simbolito ahí que hay que interpretar. ¿Sí? Es algo que no se puede evitar y en algún punto nos va a encontrar. Entonces hay que hacer las paces con esa pasión, con esa pulsión y aprender a vivir con ella, siendo conscientes, no evitándola y no dejándonos llevar por ella. Es como el arcano de la fuerza, hay que domar a la bestia adentro, no afuera. Entonces siempre aparece una situación en la que hay que actuar, siempre hay una situación en la que hay que defender, o defenderse a uno, defender a otro, defender tu territorio. Siempre hay una situación en la que vas a ver algo que te amenace o que te va a presentar un desafío que vos vas a decir. Y cómo vos reacciones frente a eso es lo que te va a marcar si integraste o no a tu Marte. ¿Sí? Siempre aparece una situación que te va a desafiar, que te va a parecer catastrófica o el fin del mundo, por más que sea, no sé, saltar un charco, no importa, ¿sí? Pero es ese punto en el que no hay teoría que te alcance, amor, vos que estás acá escuchando esto. Y eso es lo que define el resultado, no lo que entendés, no lo que sabés, lo que estudiás, los cursos que tenés, no, lo que vos hacés y cómo lo aplicás. Y en eso entra la influencia de Marte. Y lo que haces inevitablemente genera una consecuencia, obviamente, en tu vida y en la de los demás. Y ahí es donde se genera esta cuestión de Marte que te hablo. ¿Sí? Y ahí es donde se ve la estructura. Y ahí es donde se ve la voluntad, si es buena o si no. Si va alineada con el deseo del bien hacia vos y hacia todos, o si va desde un lugar egoísta, competitivo, negativo, destructivo, ¿no? Y todos los adjetivos que quieran meterle. ¿Se entiende a lo que voy? Acá no hay cosas que no puedo decir.
A buen entendedor, pocas palabras. Entonces no es la intención, no es el discurso, es la acción. Y es la consecuencia de la acción. Y en eso el ciclo se repite. Y en eso uno aprende y evoluciona o se estanca. Y si no hay una coherencia entre lo que decís y eso, si no lo sostenes en la realidad, bueno, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene forma. Y ahí no tiene que ver con la moral necesariamente, ¿sí? Esta cuestión tiene límite, tiene una estructura como el universo y tiene movimiento. Y todo eso es Marte. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, dale like, comenta y activa la campanita si YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima. Chau chau y muchas gracias.